Pues bienvenidos a la casa de Dios. Como siempre, hermanos, nos alegra mucho estar aquí juntos en la casa del Señor. Les invito a abrir su Biblia en Efesios 2, versos 14, Efesios 2, 14 a 17. Efesios 2, 14 a 17. Un buen proyecto para este año para nosotros es tener nuestra propia Biblia, ¿verdad? Hagamos un esfuerzo por comprar nuestra Biblia y traerla al templo. Sé que hoy lo común o la moda es pues traerlo aquí, pero es mejor tenerlo en un libro, ¿verdad? La Biblia en las manos. Efesios 2, vamos a leer los versos 14 a 17. Le invito a que me acompañe a leer los versos 14 a 17. Está también aquí en la pantalla. Voy a leer desde el verso 11 y los versos 14, 15, 16 y 17. Me acompaña usted a leerlo con fuerza, hermanos. Es la palabra de Dios. Dice así entonces, desde el verso 11: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Juntos, hermanos, 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Amén. La ausencia de Dios en el corazón de muchas personas ha traído un creciente conflicto, no solo entre una persona y otra, sino entre familias y entre países. El odio social, el odio religioso, el odio cultural, el odio racial, va cada vez más a la alza en todas partes. Pero todo esto, hermanos, no es nuevo. Ha sido la historia de esta humanidad, solo que cada vez es peor. Solo Cristo puede transformar el corazón humano y ayudarlo a vivir en paz con Dios, consigo mismo y con los demás. Solo Dios puede hacer eso. El tema de esta reflexión es: solo en Cristo hay paz verdadera. Solo en Cristo hay paz verdadera. Hace años leí la historia de un hombre que fue en un viaje a un país por Europa, y en este país pudo visitar un famoso monasterio. Y entre las cosas curiosas que este hombre encontró en el monasterio, en una entrada principal, fue que en lo alto de la puerta había una tabla grandota con dos cabezas de dos ciervos atoradas por las astas. O sea, era la calavera de dos ciervos, dos cabezas, pero las astas atoradas. Le llamó la atención, además, el hecho de que abajo había un rótulo que decía: sin palabras. Solo eso decía, sin palabras. Pensar en conflictos, hermanos, pensar en problemas, no es algo nuevo, ¿verdad? Porque nosotros sabemos de eso porque pues a veces entramos en esas etapas con personas. Los esposos podemos enojarnos y tener conflictos, los papás con los hijos hacia los papás, entre los hermanos en la familia podemos tener a veces problemas fuertes, entre amigos, entre vecinos, compañeros de trabajo, con la autoridad en la calle, en fin. Los problemas, los conflictos son algo común.
Pero lo que debe quizá llamarnos la atención, hermanos, es lo fácil que es entrar en conflictos. Porque no me va a decir usted, está difícil ese tener problemas. No, hermanos. Tener problemas con la gente es fácil, ¿verdad? Una respuesta áspera, cuando uno tenía que responder, híjoles, ya se le fue la lengua, ya contestó mal. Un mal gesto, ¿verdad? Somos a veces especialistas en torcer la boca cuando nos dicen algo, no sé. Un mal gesto, una mirada impropia, ¿verdad? Porque dice una canción, miradas que matan. ¿Verdad? Hay miradas que si pudieran arrancar, no una oreja, sino la cabeza, pues tiene buen filo el ojo, hermanos. Un mal movimiento con las manos, una respuesta irónica, una expresión de burla. Es decir, qué fácil es tener problemas con alguien. Qué fácil. El problema no es tener conflictos, entrar en conflictos. El problema de los problemas es resolverlos. Hay problemas que se hacen añejos, ¿sí? Viejos. Mucha gente se muere con odio en el corazón. Nunca lo resuelve. Hay matrimonios enojados uno con otro por años. Y constantemente la herida se abre. Es que tú hace 20 años. Híjole, ya pasaron 20 años y no se resuelve. Hijos odiando a sus padres por ciertas razones. Padres con conflictos con sus hijos que no los pueden ni quieren resolver. En fin, en el tiempo de Pablo había un problema irreconciliable entre dos grupos muy marcados en ese tiempo. Era el problema que se daba entre dos grupos de choque, que eran judíos y gentiles. Los gentiles era el resto de la gente que no era judía. Entonces solo habían dos grupos, judíos y gentiles. Y estos dos grupos se odiaban. No era un pleitecito ahí, cualquiera, no. Era un odio tan profundo e histórico que ningún judío buscaba tener amistad con nadie que no fuese judío. Y aún entre ellos habían a veces problemas, pero el problema básico era entre judíos y gentiles. Así es que los judíos no hacían ningún esfuerzo por tener amistad con nadie. El conflicto entre judíos y gentiles era, en cierto modo, irreconciliable. Y ningún gentil buscaba hacerse amigo de un judío. No, eran despreciados para los gentiles, los judíos. Había una barrera. De acuerdo a la Escritura, un muro racial que mantenía una visible, histórica separación entre ambos grupos. Y esto, por sobre todo, se marcaba en otros aspectos, no solo la cuestión religiosa, sino racial, social, en aquellos lugares. La iglesia de los Efesios que estamos estudiando, la carta a la iglesia en ese lugar, la iglesia de los Efesios fue un modelo de aprendizaje y obediencia, porque como se dijo la semana pasada, allí en esa comunidad de cristianos, esas barreras prácticamente se habían tirado. Esa barrera de conflictos culturales, raciales, religiosos, habían sido hechos a un lado gracias al poder de Dios que había llegado con el mensaje de salvación. Los cristianos gentiles, en este caso Efesios, habían entendido que en Cristo ya no había lugar para el odio contra el judío, y los creyentes judíos habían entendido que no había ya lugar en el corazón, en su corazón, para odiar a los hermanos gentiles. Se había mezclado los dos grupos. Había una unidad tan hermosa que el ejemplo de los Efesios era el que Pablo quería que se produjera como una experiencia en la vida del resto de las iglesias. Muchos judíos llegaron al cristianismo, ¿verdad? Gracias al mensaje de algunos como Pedro, como Felipe y otros apóstoles y creyentes que iban pronunciando y anunciando el mensaje de salvación por todos lados. Pero muchos llegaron al conocimiento, especialmente gentiles, por el mensaje de la predicación del evangelio del apóstol Pablo. Pero habían conflictos. Muchos creyentes judíos decían, no, es que es necesario que los hermanos gentiles
sigan las prescripciones de ley de Moisés. Es decir, deben cumplir con todos los requisitos, especialmente si eres varón, debes circuncidarte, porque si no eres circuncidado no puedes ser parte del pueblo de Dios, porque es necesario que esto se haga. Y bueno, se da un conflicto ahí en la iglesia, ¿verdad? En el principio, de tal modo que tuvo que hacerse una especie de reunión de negocios a nivel general de las iglesias para tratar este asunto. De modo que no se les pusiese a los creyentes gentiles cargas que ni siquiera los judíos podían haber llevado ni podían llevar. Y se les dijo, hermanos, ni nosotros como judíos podemos con tantas cargas, como es que las queremos ahora trasladar a los hermanos gentiles. No. Y establecieron algunos aspectos ahí que usted puede encontrar en los primeros capítulos del libro de los Hechos, en el que se les dice a los hermanos, solo no hagan esto y esto y esto, y entonces ustedes no tienen necesidad de seguir ninguna cuestión prescriptiva en cuanto a la ley mosaica, si ustedes son obedientes a las cosas del Señor. Entonces, bueno, sí había un conflicto muy grande entre ellos, pero el ejemplo de la iglesia de los Efesios fue clave para ponerlos como ejemplo a las demás iglesias, de modo que lo que en la iglesia de los Efesios se vivía en una relación que había dejado de ser conflictiva, o más bien una experiencia conflictiva, ahora una relación de hermandad basado en la experiencia de Cristo en el corazón de cada creyente, ahora sin separación, sin distinciones, sin hacer de menos a nadie. No, había una unidad de verdad tal que, como lo vamos a ver más adelante en el capítulo 4, si Dios nos lo permite, Pablo va a decir, hay un solo Cristo, una sola unidad, ¿verdad? Que es la que produce el Espíritu de Dios. Es lo que había en la iglesia como una realidad. El ejemplo de la iglesia de los Efesios, hermanos, debe mover no solo en el momento aquel a las otras iglesias que en las diversas regiones Pablo visitaba, porque él las había, con la bendición de Dios, había fundado, sino nos debe mover ahora a la iglesia actual, la iglesia moderna, la iglesia de hoy, en todo el mundo, pero muy específicamente a nosotros como Iglesia Bautista Fuente de Agua Viva, hermanos, a imitar la unidad, el compañerismo, el hecho de somos iguales para Dios. Delante de Dios nadie vale más y nadie vale menos. Podremos vestirnos diferente, podremos tener títulos si usted quiere, cierta posición dentro del concepto de lo social en el mundo, pero ante Dios eso no nos hace valer más a unos que a otros. Valemos igual para el Señor, ¿verdad? El apellido, mi alcurnia familiar, lo que sea, no me hace mayor que nadie, mejor que nadie, hermanos. Ante Dios somos pecadores redimidos. Eso somos nada más. Y deberíamos estar agradecidos, ¿verdad? Porque cuando nos integramos al cuerpo del Señor, hermanos, a través de Jesús, se quedan atrás todas esas cuestiones que se han constituido o se constituyeron en el pasado como obstáculos para una sana relación entre nosotros, ¿verdad? Debemos apreciarnos todos, debemos querernos todos, debemos valorarnos todos, debemos procurarnos todos, ¿verdad? Todos, hermanos. Es algo que no nos debería costar, pero que a veces nos cuesta porque no hemos entendido que en el Señor no hay distinción alguna. No la hay. A mí como pastor Dios no me trata mejor que a usted, créame que no. No me trata mejor. Hace años que pasé por una etapa de salud complicada y tuve que parar 2 veces en el quirófano. Alguien por aquí se enteró, que vino algunas veces, se enteró y le dijo a su familia, si al pastor le va así, eso es lo que dijo, si al pastor le va así, ¿qué a nosotros? Hermanos, Dios no me trata a mí con manos de guantes de seda y a usted con guantes de hierro, ¿no? A nosotros nos trata parejo. Entonces, Pablo está tratando de ayudar a los hermanos efesios, usando su ejemplo, a comprender que si Dios no hace distinción entre ellos no debían entonces tampoco dar lugar a esas cosas. Y el ejemplo de estos creyentes nos sirve ahora a nosotros, hermanos, para aprender a vivir una vida en donde de verdad nosotros podamos experimentar la paz de Dios, de tal forma que eso nos ayude a superar problemas, conflictos
y situaciones que muchas veces no nos dejan vivir tranquilos y en buena relación con el resto de las personas a nuestro alrededor, comenzando con nosotros, porque hay gente, lo voy a repetir más adelante otra vez, hay gente que ni consigo mismo está en paz, ni consigo mismo. Pero por ahí comenzamos, ¿verdad? Habiendo paz en mí, va a salir paz a mi alrededor. Pero lo vamos a ver en el texto de hoy, ojalá no muy tardado. Dice el verso 14, que ya leímos, de nuevo usted lo puede leer, dice, por tanto, dice Pablo, porque Él es nuestra paz, dice entonces, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él es nuestra paz. Dice, ¿quién es Él? Bueno, Él no es el pastor, ¿no? Él no es el pastor. Él no es mi líder, Él no es mi marido, Él no es mi hijo, Él no es esa persona cristiana que tengo como modelo, que veo en internet y me fascinan sus sermones, sus enseñanzas. No, Él es Cristo, hermanos. Él es Jesús. Él es, dice, nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. Ya no dos grupos, enemistados, distanciados, enojados, maldiciéndose constantemente, no. De ambos pueblos, dice, Él hizo uno, derribando, tirando al suelo la pared que separaba a estos dos grupos. En Isaías 9:6, el Señor recibe un título. Ahí en Isaías 9 dice, y este es un texto mesiánico, porque dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, dice, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y luego dice, príncipe de paz, príncipe de paz. Pero pastor, mi vida es bien llena de conflictos y esa paz de la que usted siempre habla, de la que he hablado muchas veces, yo no la puedo vivir. Bueno, habrá que ver entonces si Cristo está en su corazón, ¿verdad? Para comenzar. Porque no puede uno que dice que tiene a Cristo en su corazón, que es cristiano, no experimentar paz. Si su vida es una vida de conflictos internos que lo llevan a estar amargado, lo llevan a estar siempre con cara fruncida, lo lleva a estar siempre con mal carácter, de ser intolerable con todo el mundo, de reventar cada rato porque dice que es de mecha muy corta, no corta, sino muy corta, pues entonces habrá que ver si en su corazón está Jesús. Porque el que tiene a Cristo en su corazón, al príncipe de paz, no puede dejar de experimentar como resultado de la presencia de Dios en su vida esta paz, ¿verdad? Y le mencionaba hace 8 días el canto que cantamos, esta paz que yo tengo en mí, que yo vivo en mí, que yo experimento, no es porque todo me va bien, porque a veces me va muy mal, me va de la patada, ¿verdad? Acaba de granizar en mi vida y ya está otra vez lloviznando, como solemos decir, ¿verdad? Acabo de salir de los problemas y ya entré en otros. En mi vida hay muchas crisis y parece que mi vida está marcada por los problemas todo el tiempo. Problemas económicos, problemas de salud, problemas relacionales, problemas con la gente. Salgo a la calle y parece que ando buscando con quién tener conflictos y me andan provocando y como soy de mecha tan corta, pues no me dejo. Bueno, ¿dónde está la paz? ¿Dónde? Pues está allí si tiene a Jesús. Porque Él es, dice el texto de Isaías 9:6, Él es príncipe de paz. Él es príncipe de paz. Hablaba al principio de los conflictos que el ser humano vive todos los días a su alrededor. Vivimos en un mundo, hermanos, con demasiado odio. No sé si usted ya lo vio. Vivimos en un mundo convulsionado por no me dejo. Buscamos, parece que incluso hasta a propósito, sale la gente a buscar con quién agarrarse, con quién desquitarse, con quién desahogarse. Un mundo con tantos problemas, hermanos. El corazón de muchos está cargado de rencor, cargado de odio, y ese rencor lo vierte, lo derrama muchas veces contra quien lo provoca, ¿verdad? Contra quien lo provoca. Y como daño colateral contra
otras personas más. Tal como muchos suelen decir, no busco quién me la hizo, busco quién me la va a pagar, ¿verdad? Dicen, porque de nuestra boca no sale, ¿verdad? Eso no lo decimos nosotros. No busco quién me la hizo, quién me la va a pagar. El Señor dice en Juan 14, 27, la paz os dejo. Mi paz, dice, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y puede usted poner entre paréntesis ahí una expresión, así que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa es la paz que yo doy, dice el Señor. No es cualquier paz. La paz en el mundo está basado a veces en acuerdos, ¿verdad? Mira, mientras no pases ese límite, todo está bien. Mientras no le subas volumen de tu aparato, todo está bien. Mientras no toques mis cosas, todo está bien. Mientras, todo está bien. Pero el día que faltes a ese acuerdo, a ese pacto, a ese tratado, a ese arreglo, mira, yo soy de los que no hablan dos veces, ni una vez. Es decir, la paz que el mundo experimenta es una paz condicionada, pero la paz que nosotros tenemos en Cristo, hermanos, es distinta porque nace de la presencia de Dios en nuestro corazón y solo debemos procurar dejarnos guiar por Dios para que esa paz que hay en nosotros por la presencia de Él se pueda expresar, hermanos, en nuestros constantes arrebatos a dejarnos ir por la ira, por el enojo, por el descontrol, porque cuando usted y yo nos enojamos y como no solemos decir hasta aquí a nuestros enojitos, ese enojo se convierte en ira y esa ira se convierte en insultos, en burlas, en golpes. Y eso, hermanos, es terrible. Lo vamos a ver más adelante aquí. Esta carta es tan importante. Pablo va a decir más adelante, enójense. Pero ¿se acuerdan que dice? Pero no dejen que la ira los controle. El enojo, hermanos, no es una emoción pecaminosa, a no ser que sea motivada por algo incorrecto. ¿Jesús se enojó o no se enojó? Claro que se enojó. Y la vez que más se enojó fue cuando llegó a su casa y encontró su casa convertida en un mercado. Agarró un chicote y no golpeó a la gente. Lo usó para asustar a las personas, volcó las mesas, tiró todo y dijo, mi casa es casa de oración. Y ustedes la han vuelto cueva de ladrones. ¿Se enojó? Claro que sí. Pero hermanos, el enojo del Señor fue un enojo distinto. Yo me enojo y me enojo por cualquier tontería. Me enojo por cualquier necedad. Quería decirlo a la guatemalteca, pero se van a enojar. Me enojo por cualquier cosa, hermanos. Y cuando me enojo así, obviamente, mi enojo no tiene fundamento y me lleva a actuar, decir, pensar y expresar cosas que van a lastimar, que van a dejar muchas veces marcas en el corazón de otros. Entonces, claro que sí, por eso dice el Señor, yo les doy la paz, pero la paz que yo les doy no es cualquier paz, es mi paz. ¿Cuál es la paz? Es mi presencia en ustedes. La presencia de Dios nos ayuda, hermanos, a tener respeto, a tener temor, a ponernos freno, a ponerle límite a nuestra lengua, a saber cuándo mis pensamientos deben ir, hasta dónde, porque eso también deshonra a Dios. Salmo 19 al final, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Entonces, si las personas van a tener paz con las personas que las rodean, es imprescindible que empiecen por tener paz con Dios. Si no hay paz con Dios, es imposible que haya paz con las demás personas. Es imposible la paz verdadera entre las personas si antes la gente no experimenta la verdadera paz en su corazón primero, porque la paz más urgente en el corazón de la gente no es con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su papá, con su mamá, con sus vecinos, con la gente que la rodea. La urgencia de la paz en el corazón de las personas es con Dios
Como no hay esa paz con Dios, esa comunión con Dios, esa relación con Dios, pues la gente está gobernada por muchas cosas horribles en el corazón, ¿sí? Por eso ahí en Gálatas 5, 21 en adelante, Pablo dice, mas las obras de la carne son, y empieza a hablar ahí. Y entre esas cosas habla de odio, peleas, maldiciones. Claro, porque eso es lo que está gobernando el corazón, como dice el Señor en Juan capítulo 8, cuando habla acerca de la realidad espiritual de la gente que no conoce a Dios. Son esclavos del pecado, y como son esclavos del pecado, hacen las obras del diablo, y entre las obras del diablo están los problemas, los conflictos, la falta de respeto a las personas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces necesitamos primero tener paz con Dios, para que como resultado de ello tengamos paz con las demás personas. La paz con Dios es resultado entonces de un verdadero encuentro con Cristo en el corazón. Si Cristo no está sentado en el trono de nuestra vida, hermanos, de nuestro corazón como Señor y Salvador, va a ser difícil, imposible, más bien que las personas sean libres del odio, del rencor y de las raíces de amargura que suelen abundar en el corazón por la ausencia de Jesús en su vida. Imposible. Hay plantas que usted puede arrancar con un solo tirón. Si usted se pone a limpiar su jardincito, ¿verdad? Usted ve unas plantas ahí, las arranca, pero hay otras, se niega a dejarse arrancar. Tiene que ir por algo y rascarle al suelo para jalarla desde abajo, porque si la troza, se queda la raíz ahí, al rato va a salir otra vez la mala hierba. Hay que buscar algo para arrancarla de raíz y erradicar esa hierba. Hay muchas raíces de amargura, mucha gente con rencor tan enraizado en su corazón que piensa que eso no va a poder dejar de sentirlo. Claro que se puede, hermanos. Claro que se puede en el nombre de Dios. Dios es el único que nos puede ayudar a ser sanos en el corazón de esa mala emoción. Entonces, hay que buscar a Dios para que esas raíces de amargura, ese rencor, ese odio, ese mal sentir contra otros sea arrancado por completo. Pablo enfatiza que solo Cristo es nuestra paz. Solo Cristo es nuestra paz. Eso es lo que dice en el verso 14. Él es nuestra paz. ¿Verdad? En el caso de los judíos y de los gentiles en Éfeso, hizo esa separación a un lado y unió esas dos culturas, esos dos grupos en un solo cuerpo, la iglesia. Y en esa iglesia la gente aprendió a amarse, a quererse, haciendo a un lado sus raíces culturales, religiosas, sociales, etcétera, para verse en Cristo como gente amada por Dios a pesar de sus muchas diferencias y de su mucho pecado. Entonces es necesario comprenderlo de modo que Cristo sea la experiencia de nuestro corazón todos los días. Fuera de Cristo, cualquier intento de paz es demasiado frágil. Usted puede ir con los neuróticos anónimos a ver si le pueden ayudar, ¿verdad? Y puede hacerlo. Pueden darle cierta metodología, pueden hablar de cierto sistema para ayudarse usted mismo a controlar su carácter, pero mientras no aparezca alguien con mecha más corta que usted, podrá ser. Pero cuando usted se encuentre a alguien como usted o parecido a usted, va a ver si nos reventamos rápido. En mi tierra se dice, a ver quién es más duro, la piedra o el coyol. Bueno, hay una fruta, no sé si aquí se conoce, hay una fruta allá que es redondita, que sí, hermana Agus, es redondita, pero adentro tiene una especie como de coquito adentro, pero ese coquito está rodeado de una, ¿cómo decirlo? Una cáscara gruesa, tan gruesa, es muy dura, ¿sí? Muy dura. Eso se hace en miel con piloncillo. ¿Verdad? En Guatemala sí se come, con piloncillo, y se lo chupa y se lo chupa y se lo chupa, pero ya queda esa cosita ya dura, y para que usted pueda comerse el coquito que está adentro, tiene que agarrar un martillo, algo muy duro, y pegarle para que se pueda romper. Y entonces ya se come el coquito que está adentro. ¿Verdad? Entonces dicen, a ver quién es más duro, la piedra o el coyol. ¿Verdad? Entonces, bueno, ¿quién es más duro? Tú o yo. A ver quién se rompe más fácil. A ver quién se rompe o quién rompe al otro más fácil. Entonces, sin Cristo, hermanos, prácticamente es imposible experimentar paz. Entonces, Pablo enfatiza que solo Cristo es nuestra paz. Fuera de Cristo, cualquier intento de paz solo son intentos frágiles, prácticamente insostenibles por la simple voluntad e incapacidad humana, aún por mucha iniciativa que el hombre tenga para cambiar su carácter, para dejar de ser tan explosivo como es imposible. Lo logrará un momento, en ciertos instantes en la vida,
Porque el hombre de sí mismo no puede estar en paz, ni consigo mismo, mucho menos que pueda tener buena relación con otros, porque sin Cristo esto es imposible. Esto es imposible, hermanos. Yo lo viví de manera personal y no fue sino hasta que conocí al Señor que Él me ayudó a ordenar estos asuntos en mi vida, ¿sí? Y no digo que soy una perita en dulce, no, hermanos, no, claro que no. Le ruego a Dios que me ayude a ir cambiando, porque soy de pocas pulgas también, ¿no? Pero le ruego a Dios que me ayude, ¿sí? Que me ayude porque prefiero imitar a mi Señor. Prefiero hacer la voluntad de Dios y honrarlo a Él que honrarme a mí mismo. Esto que estoy hablando, hermanos, lo sabemos nosotros como creyentes muy bien. La paz de Dios es la que ahora gobierna en nuestro corazón. Por eso, hermanos, en usted y en mí, que hemos creído en Cristo y que estamos creciendo sanamente en el Señor, para eso sirve la escuela dominical, hermanos. Para eso sirven los estudios de discipulado en nuestras casas, para crecer sanamente en el Señor. Si no, solo estamos como capeados, ¿verdad? De cosas momentáneas, pero por afuera, abajo del capeado, del huevo, del envuelto, como se dice en mi tierra, pues está una persona ahí que está así y queriendo salirse, ¿no? Porque pues no está creciendo bien. Entonces necesitamos crecer en el Señor para poder dejar que Dios tenga control de nuestra vida y cederle ese control a Dios, de modo que yo no sea el mismo, sino haya una transformación en mi vida. Entonces, esto no es fácil, porque solo Dios nos puede dar paz. Él es el único que debe gobernar en nuestro corazón. Por eso, en nosotros, hermanos, en usted y en mí, que estamos creciendo sanamente en el Señor, el odio, el rencor, las raíces de amargura, están fuera. El odio, las raíces de amargura, el rencor, esas cosas que a otros los lleva a ver a otros con cierta, de cierta forma impropia, eso ya no está en nosotros, hermanos. Son ajenas a nosotros, porque hemos conocido al Señor, ¿verdad? Ojalá que ustedes en su corazón estén diciendo, sí, pastor, amén. Porque estamos luchando contra esto y porque estamos procurando honrar a Dios antes que honrar a nuestro carácter, antes que honrar a nosotros mismos. Estamos procurando honrar a Dios y tratando de poner en su lugar todo aquello que en un momento dado quisiera guiarme a sentir algo impropio contra alguien. Aquello de lo mastico pero no lo trago, eso, hermano, ya no cabe en nosotros, ¿verdad? Ya no. Cuando usted le dice a alguien que le aprecia, ese lo aprecio, hermano, ¿de dónde debe venir? ¿De aquí para afuera? Debe venir de adentro del corazón. Cuando usted da un abrazo a alguien, ¿eso debe venir de dónde? De adentro del corazón. Cuando usted ora por su hermano y le da gracias a Dios por su hermano o su hermana en casa, ese deseo de orar y agradecer a Dios por esa persona que es parte de usted, porque es parte de esta familia en el Señor, debe venir del corazón. Las malas cosas están afuera, ¿se acuerdan? 2 Corintios 5:17. Deben estar afuera, hermanos. De lo contrario, entonces, ¿qué hacemos de más nosotros? ¿No? ¿Qué hacemos de más? Dicen, y esto lo oí hace tiempo, que Leonardo da Vinci, el que pintó el cuadro de la Última Cena, un cuadro muy hermoso, dicen que Leonardo da Vinci tenía un hombre, una persona con quien tenía un pleito irreconciliable. Cuando él pintó el cuadro, dijo, ¿a quién pintó? ¿Qué pintó el rostro de Judas? ¿Sabe en quién pensó? En esa persona. Eso es lo que dicen. Y usó el rostro de su enemigo y lo inmortalizó ahí en el rostro de Judas, en el cuadro de la Última Cena. O sea, ¿hasta dónde podemos llevar nuestros enojos? ¿Hasta dónde podemos llevar, hermanos,
nuestras raíces de amargura, si es que hubiera. Sí había existido la misma barrera racial en Éfeso, pero cuando el mensaje del Evangelio llegó a aquella pervertida ciudad, la vida de las personas fue transformada. Las rivalidades, el odio racial, las diferencias sociales y cualquier otra barrera fue quitada. Ya no existían más en ese nuevo núcleo espiritual llamado iglesia. Ya no. Usted no sale cuando se va y agarra su paquetito de enojo, de rencor, de odio y se lo echa al corazón. No. Eso se quedó afuera. Debe estarse quedando afuera, debe estar siendo transformado. No digo que seamos un montón de dulcecitos, ¿verdad? Porque pues a veces nos cuesta mucho expresar cierta dulzura como debería ser lo constante, lo continuo. A veces tendemos más a hacer otra cosa, pero deberíamos esforzarnos por ser más dulces, ¿verdad? Menos amargosos, menos injuriosos, menos prestos al enojo, menos prestos a una mala mirada, a un mal gesto, a una mala respuesta. Ayudarnos a controlar esas cosas. El Espíritu de Dios está ahí para ayudarnos a controlar esas cosas. En Éfeso ya no existía más esa rivalidad. Ahora había una nueva forma de vida y eso es lo que conformaba la iglesia de los Efesios. Jesús llamó, porque siempre me ha llamado la atención, ahorita terminamos de ver una etapa de una serie en Amazon, no me pagaron por decírselo, pero le digo, está muy bonita esa serie, The Choice creo que se dice, no soy muy bueno para hablar de eso, pero Los Elegidos, si no la ha visto, véala, está preciosa, los 12 apóstoles, ¿no? Y pienso, Jesús llamó a 12 hombres para estar con él, y mire, no era un grupo homogéneo, hermanos, no, al contrario, era un grupo muy heterogéneo, ¿verdad? En donde las diferencias estaban muy marcadas entre ellos. Uno era bastante colérico, Pedro. Ese, si usted dice, no, yo era de mecha bien corta, ese ni mecha tenía. Era muy colérico el Pedro. 2 hermanos bastante impulsivos a los que el Señor les llamó hijos del trueno, porque, híjoles, cómo eran, ¿no? Jacobo y Juan. Otro, Jesús ya sabía quién era Judas, un traidor. Otro era duro en el corazón para creer, Tomás. Y otro parece ser que había sido parte de un grupo subversivo en ese tiempo, los celotes. Simón. Y si esto fuera poco, entre los que seguían al Señor y el Señor llamó, había uno que había estado trabajando para Roma, un judío traidor, un publicano, Mateo. Imagínense, hermanos, ¿a quién llamaba el Señor la gente, de los hombres que lo rodeaban regularmente? ¿Quién era mejor? ¿No? Jesús no llamó a estos porque no tuvieran conflictos. Jesús los llamó porque estaban llenos de conflictos, pero el Señor tenía un proyecto para cada uno de ellos, de tal modo que a Pedro le cambió el nombre, ¿verdad? Le dijo, ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro. Le cambió el nombre porque no veía a Jesús en Pedro lo que era, sino lo que iba a llegar a ser. Y eso es lo que ven nosotros regularmente, hermanos, no lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser en su nombre. Ahorita, cuando usted viene al Señor, bueno, venimos como somos, pero en el proceso de aprendizaje y crecimiento espiritual, Dios espera que usted y yo seamos transformados, que seamos otra persona de adentro, hermanos. Por fuera seguimos siendo los mismos, la gente nos va a identificar porque sigue siendo usted fulano de tal, vive en tal lugar, las mismas medidas, a veces un poco más gordo, a veces etcétera, etcétera, pero bueno, la misma persona por fuera, sin embargo por dentro, un nuevo ser, un nuevo ser. Entonces, Jesús llamó a estos y trabajó con ellos. ¿Y qué decir de los otros que no mencioné? Hombres complicados también, hermanos, ninguno se salvaba. Sin embargo, solo la gracia de Dios pudo transformar a estos 12 modelitos de imperfección. Solo la gracia de Dios pudo transformar a cada uno de estos hombres. Usted puede leer la historia de ellos en el libro de los Hechos, en un grupo unido y dirigido por el Espíritu de Dios. Por eso Pablo dice en el verso 14, porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando el muro de separación. Sí, Dios nos sacó del mundo y nos trajo aquí, hermanos. Y Él desea obrar en nuestra vida de modo que usted y yo seamos modelos de vidas transformadas. ¿Sí? Eso es lo que Dios desea. Usted no deja de decir peladeces, no porque el pastor dice, no, sino porque la Biblia lo manda. Ninguna palabra, dice más adelante Pablo aquí, corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. Sean vuestras costumbres, dice, sin avaricia. Y no solo habla de la avaricia, nuestras costumbres en todos los aspectos, una transformación. Verso 15, dice Pablo entonces en el verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cristo, hermanos, con su vida perfecta cumplió todos los aspectos exigentes de la ley, tanto en el aspecto moral como también en el aspecto ceremonial y civil, que eran los tres rubros en los que se podía dividir la ley general de Moisés: ceremonial, en el aspecto civil, y en el aspecto moral. La ley moral refleja el carácter inmutable de Dios y establece en ese sentido las normas éticas eternas por los que Israel se debía dirigir. En este caso, los 10 mandamientos, por ejemplo. Lea usted los 10 mandamientos. Dios establece a través de la ley moral su carácter. Él no cambia. Y Dios exige de nosotros, sus hijos, hermanos, que lo imitemos y vivamos vidas que puedan reflejar a Dios como ese Dios eternamente santo en nuestra conducta, en todos los aspectos de la vida, todos los días. Eso es la ley moral. La ley ceremonial. La ley ceremonial regulaba los sistemas de adoración de Israel. Israel adoraba a Dios todo el tiempo. Vivían para adorar a Dios con su vida. La forma de vida de Israel era su adoración constante. Entonces, la ley ceremonial regulaba esa adoración del pueblo para con su Dios, el sistema de sacrificios que el pueblo dirigiera, parte de su adoración, los ritos que ellos practicaban eran parte de su adoración a Dios. La pureza del pueblo en su relación con Dios era parte de todo esto en el sistema ceremonial. Y estaba la ley civil o judicial. Esta establecía las normas para la relación social entre el pueblo, cómo se debían dirigir en su trato unos con otros. Establece leyes que a veces son muy duras, pero debían ayudar al pueblo a tratarse bien, relacionarse bien y convivir bien entre ellos como nación de Dios. Asuntos como la propiedad, la maternidad, la justicia en la relación del pueblo en los tratos de trabajo, de negocios y todo eso, es lo que la ley, en este caso civil o judicial, regula dentro de los conceptos legales en el libro de Levítico y Deuteronomio, que usted los puede leer, Éxodo incluso en una parte. El total de mandamientos eran 603 mandamientos que Dios a través de Moisés le había dado a Israel. Entre estos, los 10 mandamientos. Estos 613 mandamientos se dividían, en este caso, en los mandamientos que indicaban lo que sí podía hacer el pueblo, que eran 248 mandamientos. Estos 248 mandamientos le indicaban al pueblo de Israel lo que sí podían hacer. Y usted lo puede leer ahí en los libros de Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Pero también estaba los mandamientos que indicaban lo que Israel no podía hacer. 365 mandamientos que a Israel le enseñaban lo que no podía hacer. Dios era específico en lo que sí y era específico en lo que no. 613 mandamientos por todos. Cristo cumplió con todo esto. Pablo lo está diciendo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para, dice, crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Jesús cumplió con todo esto. Ningún hombre pudo llevar a cabo todos estos
mandamientos, pero él sí lo llevó a cabo desde niño y cumplió con las exigencias de Dios a través de esos mandatos que Israel jamás pudo hacer. Al hacerlos y al haberlos cumplido, abolió, dice Pablo, es decir, quitó lo que impedía que entre judíos y gentiles trajera la paz. Fue en su carne, es decir, su cuerpo, cuando fue clavado en la cruz del Calvario, que él, al derramar su sangre, hermanos, quitó, hizo a un lado todas esas imposibilidades que Israel tenía, porque no podía cumplir, y entonces porque no podía cumplir con los mandamientos del Señor, entonces la ley decía que era maldito el pueblo por no hacer lo que Dios decía en su ley. ¿Quién podía hacerlo, hermanos? El pueblo estaba literalmente bajo maldición, porque nadie podía hacerlo. Si podía cumplir 612 mandamientos, pero fallaba en el 613º mandamiento, se hacía responsable de todos los demás. Era como si hubiera fallado en el resto. Así es que era imposible para Israel. Dios no les dio, obviamente, mandamientos imposibles de cumplir. Era imposible por la conducta humana. En la mañana estuvimos hablando acerca de ser llenos del Espíritu Santo y hablamos acerca de obedecer. A Dios le agrada, le satisface en su corazón que nosotros le obedezcamos, hermanos. Le complace la obediencia de su pueblo. Pero dígame usted, ¿lo obedecemos? ¿Lo obedecemos? Israel no pudo cumplir con los mandatos de Dios, pero Cristo sí lo hizo cuando murió en la cruz, habiendo vivido una vida perfecta en cumplimiento de todos los aspectos legales que Dios exigía a su pueblo. Él lo hizo en nombre de ellos, en nombre de usted y en nombre mío. Pero el hecho de que lo haya hecho no significa que automáticamente usted ahora ya no tiene culpa. No, la teníamos hasta conocer al Señor. Cuando venimos al conocimiento de Dios, Dios quitó todo eso de nuestra vida, habiendo limpiado nuestros pecados, ahora nos trajo a estar en paz con Él mediante Jesús, y hay una vida de reconciliación ahora como resultado de nuestro encuentro con Él. Entonces, por medio de Cristo, todo ser humano, hermanos, ahora puede, si quiere, tener el perdón de sus pecados, la salvación eterna y la paz verdadera en su corazón con Cristo, si quiere hacerlo. Esa pared de separación entre judíos y gentiles es quitada, quitando del corazón de cada uno de ellos el pecado, para que por medio de un nuevo corazón, toda diferencia racial, cultural, religiosa, lo que usted quiera, también sea abolida, sea quitada, y así dar lugar a una nueva relación basada no en la obediencia a una ley que ya Cristo cumplió, sino en la obediencia al mandato de Dios hoy específicamente de amarlo a Él en primer lugar, Marcos 12, y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. A Él le dijeron, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús citó el mandamiento de Dios en Éxodo. Amarás al Señor tu Dios, Deuteronomio 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y les dijo, pero el segundo mandamiento es tan importante como este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él resumió toda la ley en esto. Si usted ama a Dios, usted debe amar a su prójimo. Y si usted ama a su prójimo con todo su corazón, es porque usted está amando a Dios. El motivo de nuestro nuevo amor para amar a quienes antes no podíamos amar, a quienes nos parecía imposible amar, es la presencia de Dios en nuestro corazón. Claro que a veces nos da ganas de dar duro, de desquitarnos, de desahogarnos, pero ¿sabe qué, hermano? Si Cristo está en nuestro corazón, eso ya no debe caber. Dios, dice Juan en su primera carta en el capítulo 4, Dios es amor. Y si nosotros hemos nacido de Dios, ahora nosotros lo conocemos a Él, por lo tanto estamos habilitados, capacitados para amar. Quien dice es que yo no puedo amar, entonces es porque no conoce a Dios. Lea primera de Juan. El que no ama a su hermano es porque no conoce a Dios. Porque Dios es amor, y si Dios que es amor está en mi corazón, entonces yo debo recurrir a ese Dios de amor para que me ayude, me enseñe, me capacite para amar como no lo he hecho en mi vida jamás. Amar. Eso pasó entre los judíos y los gentiles en Éfeso. La diferencia racial, cultural, religiosa fue abolida
Porque conocieron a Cristo y en lugar del odio, Cristo puso su paz. Y esa paz que Cristo puso viniendo Él al corazón de ellos, trajo una nueva conducta, un nuevo deseo de agradar a su Señor, de honrar a su Señor y de hacer su voluntad, obediencia. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él, es decir, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Obviamente Dios desea la reconciliación entre las personas. Si alguien está enojado con alguien, que vaya y se reconcilie. Como ya dijimos, eso no se puede lograr de manera profunda, honesta y sincera y definitiva si Cristo no está en el corazón, porque será una reconciliación basada en condiciones humanas. Cuando Cristo viene a nuestro corazón, nos impulsa a ir y a buscar a la persona y pedir perdón si se debe pedir perdón. O decir, te perdono porque no se me olvidaba, pero quiero echar eso a su lugar, en mi mente, en el lugar donde debe estar lo que no me sirve, ¿sí? Eso solo lo puede lograr Dios a través de su presencia en el corazón de una persona. Pero el principio de eso, hermanos, es venir al conocimiento de Dios. Entonces, cuando viene Cristo al corazón, hay una iniciativa de agradar a Dios, de honrar a Dios, tratando de estar en paz con las demás personas. Entonces Pablo dice, sí, ahí en Colosenses 1:20, por medio de él reconciliar todas las cosas. Hubo el deseo de Dios de que el hombre, y hay el deseo de Dios de que el hombre viva en paz, lo ha habido y lo hay y lo habrá. Pero esa paz, como dije al principio, hermanos, no es una realidad, no puede ser una realidad si Cristo no está en el corazón de la gente. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no es el odioso aquel, ya no es la odiosa aquella, ¿verdad? Ya no es ese que, híjole, se prendía como polvorí cada rato. No, es una nueva criatura. Debe ser una nueva criatura. Por eso dice Pablo, de modo que si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Las cosas viejas están pasando. Todas están siendo hechas nuevas. Es un proceso, hermanos. Si usted se equivoca hoy, no se vaya a dar de trancazos en la pared. Si es que soy, no haga eso. No haga eso. O arrodíllese y dígale, Señor, ayúdame por favor, ayúdame a ser más dócil, a dejarme controlar más por ti, Señor, a honrarte más en mis arrebatos, Padre, que cuando yo esté encendiéndome, vengas y me eches un balde de agua bien fría para apagar eso que yo no puedo apagar. Ayúdame, Señor, clamar a Dios, clama a mí. ¿Y qué dice la Biblia, no? Y yo te responderé. Pídeme ayuda y yo te voy a ayudar. No, con Dios no es aquello de ayúdate y yo te ayudaré. ¿Verdad? Cuando sin Dios la gente piensa así, hasta citan, la Biblia dice, ¿dónde lo dice? No lo dice, pero la gente piensa que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. No, si el hombre se pudiera ayudar, ¿qué necesidad tiene de Dios? ¿No le parece? Pero porque no podemos, recurrimos a Dios. Entonces la Biblia dice que usted es una nueva criatura y como nueva criatura necesita crecer en el Señor. Nos urge crecer en el Señor para ser la persona que Dios quiere que seamos. Por medio de Cristo el ser humano llega a ser un nuevo hombre, una nueva mujer, y así esta nueva existencia. Cada creyente verdadero resuelve sus enemistades. Solo entonces resuelve sus enemistades. Se reconcilia con sus hermanos, con sus enemigos, y ayuda en la construcción de un nuevo pueblo, que en este caso es la iglesia de Cristo, un pueblo santo donde las diferencias raciales, culturales, sociales, económicas, intelectuales ya no existen, ya no. Allá afuera, en el mundo, hermanos, ese espacio, ese ámbito donde Cristo no es rey, es el diablo. Pasa todo esto de pleitos y conflictos, caos, abuso, explotación, peleas, segregación, egocentrismo y tantas cosas horribles. Pero aquí no. Por eso cuando uno se enoja con alguien, uno debería examinar la causa del enojo. Debería ser capaz de examinar la causa del enojo. ¿Por qué me enojé con la hermana? ¿Por qué me enojé con el hermano? ¿Por qué? ¿Hay razón? Hay una causa justificada para que yo me enoje, y va a ver que si somos honestos y venimos humildes ante el Señor, vamos a darnos cuenta de que fue un arrebato tonto, absurdo, de verdad. Y vamos entonces a estar más prestos a ir y decirle, hermano,
disculpe, perdón. Le contesté feo y no tenía razón. Vamos a hacerlo, hermanos, porque estamos aprendiendo, porque eso es lo que Dios nos lleva a hacer, honrarlo a Él en esas cosas. La expresión un solo hombre que Pablo usa aquí en el verso 15 quiere decir una nueva humanidad. Una nueva humanidad. Personas distintas al común de la gente. Distintas. Muy distintas. Usted y yo somos esas personas distintas. Usted y yo. ¿Aprendemos de la familia? Claro que sí, hermanos. Aprendemos. Somos moldeados en casa con nuestros padres, ¿no? De ellos aprendemos nuestras formas de ser. Y de pronto, pues sí, ¿no? Nos parecemos a ellos, pues somos sus hijos. Y entonces, a eso le sumamos las otras cosas que vamos aprendiendo en el proceso de la vida, ¿verdad? Con los amigos, la gente, la tele, el internet y todo eso ahora. Todo eso se va sumando. Pero eso de ser un nuevo hombre, un solo hombre, significa una nueva humanidad. Personas distintas al común de los demás. Y eso somos nosotros. No somos lo que fuimos, gracias a Dios, pero estamos en el proceso de llegar a ser lo que Dios planeó que seamos. Y dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo, hermanos, va usted a dejar de crecer y de ser transformado? Hasta que usted sea como ¿quién? ¿Como su líder? ¿Como su pastor? No, como Cristo, hermanos. ¿Y cuánto nos falta? Pastor, yo estoy tan cerquita que por eso no necesito venir al templo. Bueno, díganos cómo lo hizo, porque, híjoles, todos los días me doy de trancazos, ¿no? No, hermanos, eso es un proceso. A veces damos 3 pasos para adelante y ¿cuántos para atrás? Una de cal por tantas de arena, dice. Bueno, no, hermanos. Verso 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando, dicen ella, las enemistades. Y mediante la cruz. No hay proceso de transformación, no hay vidas transformadas, sino solo a través de Jesús. No la hay. No, el meternos la Biblia en la cabeza, hermanos, aprendiéndonoslo todo, no cambia la vida. Mire, el diablo se sabe las escrituras, no sé cuánto, pero se conoce la escritura y sigue siendo lo que es. Sigue siendo lo que es. Usted y yo conocemos la escritura. ¿Cuánto ha hecho ese conocimiento de Dios en nuestra vida? ¿Cuánto ha transformado nuestra vida, hermanos? Lo primero y lo más importante aquí es que el milagro más grande no fue la reconciliación entre judíos y gentiles, aunque eso es algo sorprendente aquí en la carta a los Efesios. No es lo significativo en el texto, la reconciliación entre judíos y gentiles. No, eso no es lo más grande acá. Lo más grande aquí, hermanos, es la reconciliación de judíos y gentiles con Dios. Eso es lo más grande. Eso es lo más importante. Así es que lo más importante en su vida y en la mía no es ser bautistas, no es estar bautizados, no es ser un buen miembro de la iglesia. No. Lo más importante en nosotros fue haber conocido al Señor. Eso es lo más importante, porque ese es el principio de una vida de transformación. Pablo enfatiza mucho que fue mediante el sacrificio de Cristo que hubo reconciliación primero con Dios y derivado de eso reconciliación entre las personas. Y es que porque la gente no conoce a Cristo en su corazón, entonces en el corazón, como ya se dijo repetidamente y lo voy a seguir diciendo, hermanos, el corazón de muchos alberga odio y odio encarnizado, y este odio se ve en todas sus malas relaciones, con la familia, en el trabajo, con los amigos, con el matrimonio, y como digo, sigo diciendo, aún consigo mismos. Hay gente que no se perdona cosas a sí mismo. Hay gente que se odia a sí mismo. Y cuando está enojado se lo dice. ¡Uy, cómo me odio! ¿Cómo? Y hay gente que hasta se empieza a dar de cachetada. El milagro de la reconciliación, hermanos, solo fue posible mediante la cruz.
Solo así. Romanos 5:1 nos recuerda esto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio, subraya eso en su Biblia, hermano, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Y el verso 10 de Romanos 5 también dice, pues si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, dice Pablo, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Reconciliación, primero con Dios y esa misma experiencia ahora con otros. Haga una lista de las personas a las que usted ha ofendido. Primero, ya le pidió perdón a Dios, por eso usted ahora es un hijo de Dios. Eso ya se resolvió, bendito Dios. Era lo imposible, ya se resolvió, bendito sea Dios. Ahora sigue, ¿a quién he ofendido? Yo lo tuve que hacer. Y no fue fácil pedir perdón, pero lo tuve que hacer. Si ya lo hizo con quien era más difícil, ahora hágalo con quien debe ser menos complicado. Haga esa lista y dígale, Señor, ayúdame a ir y pedir perdón. Porque si fui bueno para ofender, si fui bueno para lastimar, si fui bueno para hacer daño, ahora ayúdame a hacer lo correcto. ¿Sí? Ayúdame a hacer lo correcto. Obviamente si es posible, ¿verdad? Si es posible. Resarcir el daño, si es posible. Cuando no, pues bueno, ya le perdonó Dios. Lo que sí se puede hacer, hagámoslo. Entonces, reconciliación es una palabra muy importante en la doctrina paulina. Lo es aquí en el texto de Efesios 2, puesto que no puede haber paz entre las personas si no hay paz primero entre el hombre y Dios. Cuando el hombre oye el Evangelio y lo cree, lo acepta con fe y honestamente se arrepiente de sus pecados delante de Dios, pidiendo perdón por todos sus pecados, entonces no solo es perdonado. Ese perdón es también el restablecimiento de su relación rota por el pecado con Dios y resultado de su nueva vida. Ahora también entiende. Ahora que conoce a Dios, entiende, porque antes no podía, pero ahora que conoce a Dios, sí lo entiende, que necesita estar en paz con quienes lo rodean. Romanos 12:18 dice, y es un texto bien impactante, Pablo dice, si es posible, fíjese, dice Pablo, si es posible, no hagas lo que no es posible, porque el otro con quien te peleaste y ahora quisieras pedirle perdón, dice que se fue a Europa a vivir, quién sabe dónde, ¿no? Ya se murió, pues ni modo que le pidas a un muerto, no. Eso no se debe hacer. Pero si sabes dónde está, dice Pablo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con, dice cuántos, todos los hombres, todos. Si hay algo rascándole a ciertas cosas en mi corazón que veo que no he resuelto, hay que resolverlo, hermanos. Y Romanos 14:19 agrega y dice Pablo ahí en Romanos 14:19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos eso. Si yo le dijera, hermano, mire, usted quiere honrar, está bien, pero mire, pues cuando no le dejan alternativa, al fin hasta bíblico es más vale dar que recibir. Pues hasta bíblicos podemos ser, acuñando textos de la Biblia para desatar mi enojo, ¿no? Pues no, yo no le voy a decir eso jamás. Yo le voy a decir a usted, aprenda de Dios a controlar su carácter de modo que usted sea instrumento de paz para el Señor. Hoy usted y yo deberíamos decir, hoy usted y yo no deberíamos decir, me la hizo y me la va a pagar. O no sabe con quién se metió. O yo perdono, pero no olvido. O conmigo nadie se mete. O mire, pinte su raya. Y puede agregar otras frases ahí que sin duda nos hemos de conocer. No deberíamos ya decir estas cosas, hermanos, de ninguna forma. El escritor cristiano Gonzalo Báez Camargo, un escritor cristiano muy bueno, escribió poemas cristianos muy bonitos. Entre uno de ellos escribió uno en el que dice, odio
Él pregunta eso en su poema, Gonzalo Báez Camargo. No sé cómo se llama ese poema, pero él lo escribió y dice, odio, ¿por qué he de aumentarlo yo? Si lo que hace falta es amor, mucho amor. Y nuestro gran maestro perfecto, él sí es por excelencia maestro de maestros, no el hombre. Nuestro maestro perfecto ordenó esto en Mateo 5, 38 al 48 y casi terminamos. Dice así el texto de Mateo 5, 38 al 48. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo antes. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, este es el estilo de vida que Dios nos llama a experimentar todos los días. Odio, como dice el Gonzalo Báez Camargo, lo he de aumentar yo. Gritos en mi casa, insultos. Es que me la vas a pagar. Es que no. Sí, hermanos, hasta los ojos se le van a chispar del enojo que tiene. Por favor, sigamos el ejemplo del Señor. Él mismo fue un modelo de paz en todo. Pedro, hablando de su Señor, ahí en 1 Pedro 2:23 dice de Cristo, quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo cuando me provoca? Cuando voy manejando y alguien pasa sin saber por qué, tocándome el claxon, como usted ya sabe. Y lo alcanza y... ¿Qué hacemos, hermanos? Cuando nos impulsan a ciertas reacciones. El Señor no obró así. Por eso Pedro dice, quien cuando lo maldecían no respondió así, igual. Entonces, Pablo termina diciendo, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Fue con su muerte en la cruz que Cristo hizo posible que unos y otros pudiéramos acercarnos a Dios. Ese es el énfasis en este párrafo. Que Dios nos alcanzó, que Él nos dio una vida nueva, hermanos, y nos reconcilió con Él. Ese es el énfasis. Resultado de esto es ahora la paz que hay entre judíos y gentiles en una iglesia, en una ciudad conflictiva. Yo he oído de iglesias que se pelean y se dividen, ¿verdad? Iglesias en donde en ninguno cabe la sabiduría, la prudencia de decir, hermanos, no se enfrascan en pleitos y la iglesia se divide. Unos se quedan enojados y los otros se van echando rayos y qué horrible, qué horrible. Y a veces no se van lejos, se quedan ahí cerquita para demostrarles que nosotros somos mejores. Ahí se quedaron, cerquita. Qué horrible, hermanos, es vivir así, en pleitos. Si nosotros conocemos al Señor, vino y anunció, dice Pablo, las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a ustedes que estaban cerca. A gentiles, que por ser gentiles creían, esos nunca van a conocer a Dios. Y los judíos, que por cerca que creían estar, estaban igual de lejos por sus problemas en el corazón. Fue con su muerte en la cruz que el Señor acercó a unos y a otros, y el énfasis en este párrafo que estamos estudiando, hermanos, es ese precisamente. Dios nos reconcilió con Él a través de Jesús, y ahora a través de Jesús podemos también hallar una correcta relación con las demás personas. La paz que Cristo da provee la seguridad de que todo
está bien con Dios. En principio, el arrepentimiento honesto y el perdón suplicado y recibido de parte de Dios trae consigo tranquilidad, seguridad, trae esperanza y certeza acerca de nuestra nueva posición delante de Dios. Estamos reconciliados con Él y ahora somos hijos de Dios, lo cual no va a cambiar jamás, bendito sea su nombre. Todos, sin excepción, podemos venir al Señor. No importa quiénes seamos, no importa lo que hayamos sido en el pasado, no importa la vida que se viva actualmente, si el hombre entiende que necesita a Dios y viene a Él arrepentido, sus pecados, cualquiera que sean, serán perdonados. Esa es la promesa del Señor. Juan 6:37, el que a mí viene, no lo echo fuera. El que a mí viene, como venga, en las condiciones que vengan, si viene sucio, apestoso, pulgoso por el pecado, así, dice el Señor, yo lo recibo. Yo no echo a nadie fuera. Si tú vienes a Él arrepentido, Él te va a abrazar. Y si le pides perdón, te va a decir, sí, te perdono. Y te va a hacer su hijo de verdad. Isaías 55:1 y 3 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid. Comprad sin dinero vino y leche. Inclinad, dice el verso 3 de Isaías 55, vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Así es, Dios está haciendo una invitación. Ven a mí. Tú no sabes cómo vivir, yo te voy a enseñar. Tu vida ha sido un completo caos. Yo te di una vida, pero tú quisiste apartarte de mí. Te apartaste como oveja descarriada, te fuiste lejos, pero puedes regresar. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y puedes tener lo que yo ofrezco sin gastar un solo centavo. Es gratis lo que yo doy. Los gentiles, los que estaban lejos, tanto como los judíos que en apariencia estaban cerca, ambos grupos étnicos necesitaban a Cristo. Y ante el anuncio del mensaje de salvación, ambos grupos fueron recibidos y conformados en un solo cuerpo, y en este caso la iglesia, tal como nosotros, hermanos. Aquí, en esta iglesia, médicos, contadores, ingenieros, arquitectos, abogados, políticos, pobres, ricos, famosos, desconocidos, todos somos uno en Cristo. Todos somos uno en Cristo. El que vive en las lomas y el que vive ahí en una champita, una casita de cartón y lámina, ha venido a Cristo, es igual que el otro, uno en Cristo. Las diferencias son allá afuera. Aquí adentro, en el reino de Dios somos iguales, porque el título común para todos es hijos de Dios. Bendito sea Dios, hermanos, que ha echado por tierra cualquier motivo de orgullo terrenal aquí. ¿Ya? Bendito sea Dios. Y nos ha colocado a usted y a mí en una misma posición. La posición más hermosa que un ser humano puede llegar a tener ante Dios es ser su hijo. Ya usted no es enemigo de Dios. Si ya le conoció, usted no es enemigo de Dios. Usted es hijo de Dios. Y eso no va a cambiar. Bendito sea Él, porque es su promesa. Es su promesa. Ahora, como hijos debemos honrarlo, obedeciéndolo a Él y haciendo su voluntad en las otras cosas que nos está enseñando en su palabra. Así es que, hermanos, tenemos una posición de honor inmerecida ante el Señor. Somos hijos amados de Dios. Que Dios nos ayude a vivir como tal, allá afuera, y cuando venimos aquí, a hacerlo real entre nosotros, amándonos sinceramente. Como dice la Escritura, prefiriéndonos unos a otros, ¿no? Aún por sobre nosotros mismos. Que podamos dar un abrazo, un beso, si quiere hacerlo, un apretón de manos, un hermano le aprecio, le quiero, que venga del corazón. Porque Dios nos está enseñando que lo más valioso no es lo que en el mundo podemos llegar a obtener, sino lo que en Cristo tenemos. Y todo gracias a la misericordia de Dios. Oremos. Padre amado, gracias por permitirnos este tiempo de estudio de tu palabra. Gracias, Dios, porque nos revelas estas cosas y nos muestras que de verdad, Padre, nos has puesto en una posición tan importante y tan privilegiada. Señor, somos hijos de Dios y como hijos tuyos, Señor, hoy queremos honrarte,
obedeciéndote, Padre, tratando de traer a nuestro corazón en la experiencia, en la vivencia de todos los días, el estar en paz con las personas con las que nos rodeamos. Señor, ayúdanos, pues te lo pedimos, y que este sea el anhelo de nuestro corazón, ir obedeciéndote poco a poco, Señor, y hacer tu voluntad, que no es fácil, pero que podemos hacerlo confiados en que nos ayudas y nos auxilias cada día para eso. Muchas gracias, Señor. Bendice esta iglesia y gracias por la disposición de los hermanos de venir, de estar aquí y de aprender. Y yo espero, Señor, también, igual que yo lo deseo, Señor, es obedecerte y hacer lo que tú dices, aunque a veces cueste bastante. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.